Mi nombre es Esperanza Morales. Tengo 32 años y hasta hace 3 días creía que mi matrimonio con Alejandro era perfecto. Vivimos en una casa colonial en el corazón de Guadalajara, donde el aroma del café de olla se mezcla cada mañana con el sonido de las campanas de la catedral. Pensé que conocía a mi esposo como la palma de mi mano, pero el destino tenía otros planes para mí. Todo comenzó el martes por la mañana, cuando decidí sorprender a Alejandro preparándole sus favoritos chilaquiles verdes con crema y queso fresco. Era nuestro 8º aniversario de bodas y quería que fuera especial. Me levanté temprano antes de que saliera el sol sobre los techos de tejas rojas de nuestro barrio y me dirigí sigilosamente a la cocina. La casa estaba en silencio. Solo se escuchaba el tic-tac del reloj de péndulo que heredamos de la abuela Remedios. Mientras molía los chiles verdes en el metate, escuché que el celular de Alejandro sonaba insistentemente desde nuestro dormitorio. Era extraño, porque él siempre ponía su teléfono en silencio durante la noche. La curiosidad me picaba como chile piquín, pero decidí no hacer caso. Alejandro trabajaba como gerente de ventas en una empresa de tequila y a menudo recibía llamadas urgentes de los distribuidores en Estados Unidos debido a la diferencia de horario. El teléfono siguió sonando. 1, 2, 3 veces más. Mi corazón comenzó a latir más rápido que los tambores en una celebración del Día de los Muertos. Algo no estaba bien. Dejé la salsa a medio hacer y caminé descalza por el pasillo de mosaicos fríos hasta nuestro dormitorio. Alejandro dormía profundamente, con su cabello negro despeinado sobre la almohada bordada que mi madre nos regaló cuando nos casamos. Tomé su teléfono de la mesa de noche. La pantalla mostraba 14 llamadas perdidas de un número que no reconocía, pero tenía un nombre grabado: Corazón Siu. Mi mundo se tambaleó como si hubiera temblado. En Guadalajara estamos acostumbrados a los temblores, pero este sacudió mi alma de una manera que jamás había experimentado. Con las manos temblando como hojas de bugambilia en el viento, deslicé la pantalla para ver los mensajes. Lo que leí me quitó el aire de los pulmones. Mi amor, anoche fue increíble. No puedo dejar de pensar en ti. ¿Cuándo vas a dejar a tu esposa? Ya llevamos 6 meses con esto. Te amo, Alejandro. Quiero que seamos una familia de verdad. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas como cascadas en la barranca de Huentitán. 6 meses. 6 meses había estado engañándome este hombre al que había entregado mi corazón, mi juventud, mis sueños. El mismo hombre que cada domingo me acompañaba a misa en la catedral, que besaba mi frente y me decía: «Eres mi tesoro más preciado, mi esperancita». Seguí leyendo los mensajes, cada uno como una puñalada en el pecho. Había fotos íntimas, planes para encontrarse en hoteles del centro histórico, promesas de amor eterno. La mujer se llamaba Valeria, y por las fotos que enviaba era más joven que yo, con cabello rubio platinado y labios rojos como cerezas del mercado San Juan de Dios. De repente, Alejandro se movió en la cama. Rápidamente puse el teléfono en su lugar y salí del dormitorio con el corazón galopando como caballo desbocado. Necesitaba pensar, necesitaba procesar lo que acababa de descubrir. Mi mundo perfecto se había desmoronado como castillo de arena en Puerto Vallarta. Regresé a la cocina mecánicamente. Mis manos se movían por inercia, terminando los chilaquiles que ya no tenían sentido preparar. ¿Cómo podía seguir actuando normal? ¿Cómo podía mirar a los ojos al hombre que había prometido amarme y respetarme hasta que la muerte nos separara? Alejandro apareció en la cocina 20 minutos después, recién bañado, con su traje gris perfectamente planchado y su cabello negro peinado hacia atrás con gomina. Se veía guapo como siempre,
con esa sonrisa que me había enamorado en la universidad. Pero ahora esa sonrisa me parecía falsa, como las flores de plástico que venden en el mercado. «Buenos días, mi amor», me dijo, dándome un beso en la mejilla que me quemó como hierro caliente. «¡Qué rico huele!». «¿Son chilaquiles verdes?». «Sí», logré responder con voz temblorosa. «Es nuestro aniversario». «Por supuesto. ¿Cómo podría olvidarlo?». Me abrazó por la cintura y yo tuve que controlar las ganas de empujarlo. «Tengo una sorpresa para ti esta noche. He reservado mesa en el restaurante del Hotel Francés. Una sorpresa. Seguramente después de pasar la tarde con su amante». El muy cínico tenía el descaro de planear una cena romántica conmigo después de revolcarse con otra mujer. La rabia comenzó a hervir en mis venas como el mole en olla de barro. «Suena maravilloso», mentí, sirviéndole los chilaquiles en el plato de Talavera que compramos en Dolores Hidalgo durante nuestra luna de miel. Mientras desayunaba, Alejandro me contaba sobre su día, sobre las reuntas que tenía, sobre los nuevos clientes que visitaría. Todo mentira, todo teatro. Yo asentía y sonreía como la esposa perfecta que había sido durante 8 años, pero por dentro planeaba mi venganza. Cuando terminó de desayunar, Alejandro se dirigió al baño para cepillarse los dientes y arreglarse el cabello. Era obsesivo con su apariencia, especialmente con su cabello. Se echaba gomina, se peinaba con cuidado, se miraba desde todos los ángulos en el espejo. «Mi cabello es mi mejor atributo», solía decir. «Las canas me dan distinción, pero el color negro me mantiene joven». Fue entonces cuando la idea me iluminó como los cohetes en las fiestas patrias. Su preciado cabello negro, su vanidad, su obsesión por verse perfecto para sus clientes y para su amante. Esa tarde, después de que Alejandro se fuera a trabajar, o eso creía yo, me dirigí a la farmacia del barrio. Doña Carmen, la dueña, me conocía desde niña. «¿Qué necesitas, mijita?», me preguntó con su sonrisa maternal. «Tinte para cabello», respondí con determinación. «Verde, el más brillante que tenga». Doña Carmen me miró con curiosidad cuando le pedí el tinte verde más brillante que tuviera. Sus ojos pequeños y brillantes, enmarcados por arrugas de tantas sonrisas, se llenaron de preocupación maternal. «¿Verde, mijita? ¿Estás segura? Es un color muy llamativo», me dijo mientras buscaba entre los productos de belleza. «¿No prefieres algo más natural? Tengo unos tonos castaños preciosos que te quedarían divinos». «No, doña Carmen. Necesito verde. Es para un proyecto especial», mentí, sintiendo cómo mis mejillas se sonrojaban como tomates del huerto de mi abuela. La anciana sacó una caja de tinte semipermanente color verde esmeralda de la marca más económica que tenía. En la caja aparecía una modelo con cabello verde brillante y una sonrisa radiante. Qué irónico, pensé. Alejandro definitivamente no sonreiría cuando viera su reflejo en el espejo. «Mira, Esperanza». Doña Carmen se acercó y bajó la voz como si fuera a contarme un secreto de estado. «Yo no me meto en los asuntos de mis clientes, pero te conozco desde que eras una chamaquita que venía a comprar dulces con sus centavitos. Si tienes problemas con Alejandro, hay mejores maneras de solucionarlos que lo que sea que estés planeando». Por un momento, sus palabras me hicieron dudar. Doña Carmen tenía razón. Era una mujer sabia que había visto pasar muchas generaciones por su farmacia, que había sido confidente de secretos y testigo de dramas familiares. Pero cuando recordé los mensajes en el teléfono de Alejandro, cuando visualicé sus manos tocando a otra mujer, la determinación regresó a mi corazón como fuego de chile habanero. «Gracias por preocuparse por mí, doña Carmen, pero esto es algo que tengo que hacer», le dije, pagando el tinte
con el dinero que tenía guardado para comprar ingredientes para la cena de aniversario. Regresé a casa con el corazón latiendo como tambor de mariachi. La casa se sentía diferente ahora que conocía la verdad. Los muebles que habíamos elegido juntos, las fotografías de nuestros viajes, los recuerdos de 8 años de matrimonio, todo parecía contaminado por la mentira. Me dirigí directamente al baño principal, donde Alejandro guardaba sus productos de aseo personal. Ahí estaba su champú favorito, un frasco elegante de marca importada que compraba en el Palacio de Hierro. Para cabello graso con tendencia a la caspa, decía la etiqueta. Alejandro era muy vanidoso con su cabello, se lo lavaba todas las mañanas sin falta. Con manos temblorosas abrí el frasco de champú. El líquido transparente tenía un aroma a menta que siempre me había gustado. Solía ser el olor que asociaba con los besos matutinos de mi esposo, con la intimidad de compartir el baño, con la comodidad del matrimonio. Ahora ese olor me daba náuseas. Vacié la mitad del champú en el lavabo y luego abrí el tinte verde. El olor químico era penetrante, muy diferente al aroma suave del champú original. Mezclé ambos líquidos cuidadosamente, asegurándome de que el color quedara uniforme. El resultado era un líquido verdoso que se veía sospechoso, pero confiaba en que Alejandro, en su rutina matutina automática, no lo notaría. Cerré el frasco y lo coloqué exactamente en el mismo lugar donde estaba antes. Limpié cualquier rastro de mi sabotaje y escondí la caja vacía del tinte en el fondo del bote de basura, bajo los restos de comida y papeles arrugados. El resto del día pasó en una neblina extraña. Intenté hacer mis actividades normales. Limpié la casa, preparé la comida, regué las plantas del patio, pero mi mente estaba en otra parte, imaginando lo que pasaría a la mañana siguiente. Una parte de mí se sentía culpable, como si estuviera traicionando los valores que me enseñó mi madre. Una señora decente no se rebaja a hacer venganzas, solía decir. Pero otra parte de mí, una parte que no conocía, se sentía empoderada, fuerte, lista para enfrentar las consecuencias. A las 3 de la tarde recibí un mensaje de Alejandro. Mi amor, se me complicó el día. Tendré que trabajar hasta tarde. ¿Podemos cambiar nuestra cena de aniversario para mañana? Mentiroso. Seguramente estaba con ella, con su corazón. Le respondí que no había problema, que lo entendía perfectamente. Después de todo, siempre había sido la esposa comprensiva, la que nunca hacía escándalos, la que aguantaba todo con una sonrisa. Esa noche cené sola en la mesa del comedor, donde habíamos celebrado tantos momentos importantes. Comí los tamales oaxaqueños que había preparado especialmente para nuestro aniversario, pero sabían a cartón en mi boca. La casa estaba demasiado silenciosa. Solo se escuchaba el tic-tac del reloj y el murmullo distante del tráfico en la avenida Chapultepec. Alejandro llegó a las 11 de la noche, con olor a perfume femenino que definitivamente no era el mío. Me hice la dormida cuando entró al dormitorio, pero todos mis sentidos estaban alerta. Lo escuché moverse silenciosamente por la habitación, quitarse la ropa, meterse a bañar. Probablemente se estaba quitando las evidencias de su aventura. Cuando finalmente se acostó a mi lado, fingí dormir profundamente. Alejandro me besó la frente suavemente y murmuró: «Te amo, Esperancita». ¿Cómo podía decir eso después de haber estado con otra mujer? ¿Cómo podía mentir tan descaradamente? No pude dormir en toda la noche. Me quedé despierta mirando el techo, escuchando la respiración profunda de Alejandro, planeando lo que diría cuando llegara el momento de la confrontación, porque sabía que tendría que confrontarlo. No podía fingir ignorancia para siempre.
A las 5:30 de la mañana sonó el despertador. Alejandro se levantó como todos los días, con su rutina militar perfectamente establecida. Lo escuché caminar al baño, abrir la regadera, canturreando una canción de Vicente Fernández, como siempre hacía cuando se bañaba. Me levanté sigilosamente y me acerqué a la puerta del baño. Mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que Alejandro podría escucharlo por encima del ruido del agua. Presioné mi oreja contra la puerta y esperé. Primero, escuché el sonido normal de la regadera. Luego un silencio. Después un grito ahogado que me heló la sangre. ¡Qué carajo!, gritó Alejandro desde el baño. Era la primera vez en 8 años de matrimonio que lo escuchaba decir una grosería en casa. Siempre había sido muy cuidadoso con su lenguaje frente a mí. Decía que las señoras decentes no debían escuchar palabrotas. Corrieron varios minutos de silencio absoluto. Luego escuché pasos apresurados, el sonido de frascos cayendo, más maldiciones. Alejandro estaba descubriendo el resultado de mi venganza. Me alejé de la puerta y regresé a la cama, fingiendo que acababa de despertar por el ruido. La puerta del baño se abrió violentamente y apareció Alejandro con una toalla alrededor de la cintura y el cabello completamente verde. No verde claro o verde opaco. Verde brillante, verde esmeralda, verde como los uniformes de la selección mexicana de fútbol. Se veía absolutamente ridículo. Esperanza, gritó con la cara roja de la ira. Mi cabello, mira lo que le pasó a mi cabello. Me incorporé en la cama, fingiendo sorpresa y preocupación, aunque por dentro sentía una satisfacción deliciosa. Dios mío, Alejandro, ¿qué te pasó? No sé. Me lavé el cabello como siempre y salió así. Verde, completamente verde. Se miraba desesperado en el espejo del dormitorio, pasándose las manos por el cabello húmedo que goteaba agua verdosa sobre sus hombros. Tal vez el champú estaba vencido. Sugerí con toda la inocencia que pude fingir. Imposible. Lo compré la semana pasada. Esto es un desastre. Tengo juntas importantes hoy. No puedo ir a trabajar así. Efectivamente no podía. Y eso significaba que su cita con Corazón también se cancelaría. La venganza sabía dulce como miel de maguey. Alejandro se quedó parado frente al espejo durante 10 minutos completos, tocándose el cabello verde como si no pudiera creer lo que veían sus ojos. Yo seguía en la cama, observando su desesperación con una mezcla de satisfacción y nervios. Por un momento sentí una punzada de culpa al ver su rostro descompuesto, pero luego recordé los mensajes de Corazón y la culpa se desvaneció como humo de copal. Tengo que llamar al trabajo, murmuró Alejandro, buscando su teléfono frenéticamente. No puedo presentarme así. ¿Qué van a pensar mis clientes? ¿Qué va a decir el licenciado Herrera? El licenciado Herrera era su jefe, un hombre mayor y tradicionalista que dirigía la empresa de tequila con mano de hierro. Alejandro siempre había presumido de tener una excelente relación con él, de ser su empleado favorito, el que más ventas generaba. La imagen impecable de Alejandro era parte fundamental de su éxito profesional. «Cálmate, mi amor», le dije, levantándome de la cama y acercándome a él con gestos de preocupación. «Seguramente hay alguna solución. ¿Has probado lavártelo otra vez?» «Por supuesto que sí», explotó Alejandro. «Me he lavado 3 veces y no sale. Si acaso se ha puesto más verde». Era cierto. El tinte semipermanente que había usado se activaba con el agua y cada lavada hacía el color más intenso. Alejandro ahora tenía el cabello de un verde tan brillante que parecía un personaje de caricatura. Tomó su teléfono y marcó el número de su oficina. Eran las 6:30 de la mañana, pero en las empresas de exportación siempre había alguien por las diferencias de horario con Estados Unidos.
Buenos días, habla Alejandro Morales, dijo con voz tensa. Necesito hablar con el licenciado Herrera. Sí, ya sé que es temprano, pero es urgente. Esperó unos minutos que se sintieron eternos. Yo fingía estar ocupada arreglando la cama, pero no perdía detalle de la conversación. Licenciado Herrera, sí, buenos días. Mire, tengo una emergencia familiar muy seria y no voy a poder asistir hoy al trabajo. No, no puedo dar detalles por teléfono. Sí, entiendo que tenemos la presentación con los distribuidores de Texas. ¿Mañana? Sí, mañana sin falta estaré ahí. Colgó el teléfono con gesto contrariado. Se había salvado por un día. Pero, ¿qué pasaría mañana si el color no se quitaba? Voy a ir al salón de belleza de Doña Esperanza, dijo, refiriéndose a la estética del barrio donde yo me arreglaba el cabello. Seguramente ella sabrá qué hacer. Es buena idea, concordé, aunque sabía perfectamente que el tinte verde no se quitaría fácilmente. Había investigado en Internet antes de comprarlo. Los tintes semipermanentes en cabello oscuro eran especialmente persistentes. Alejandro se vistió rápidamente, poniéndose una gorra de los Chivas del Guadalajara que tenía guardada en el closet. Se veía ridículo con mechones verdes asomándose por los lados, pero al menos la mayor parte del desastre quedaba cubierta. No le digas a nadie lo que pasó, me advirtió antes de salir. Es humillante. Por supuesto que no. Mentí dulcemente, dándole un beso en la mejilla. Tu secreto está seguro conmigo. En cuanto se fue, no pude contener una carcajada que había estado reprimiendo desde que lo vi salir del baño. Se veía tan patético, tan vulnerable sin su perfecta apariencia. Durante años había usado su atractivo físico para manipular situaciones, para conseguir clientes, para seducir mujeres. Ahora estaba reducido a esconderse bajo una gorra como un adolescente con un mal corte de pelo. Decidí aprovechar que Alejandro estaría fuera toda la mañana para hacer algunas investigaciones propias. Tomé su laptop, que siempre dejaba en el escritorio del estudio. Conocía su contraseña porque la había visto escribirla muchas veces. Esperanza 7, el año en que nos casamos. Qué irónico que usara mi nombre para proteger los secretos de su infidelidad. Lo que encontré en su computadora fue peor de lo que imaginaba. No solo tenía una aventura con Valeria, sino que había evidencia de otras mujeres a lo largo de los años. Correos electrónicos, fotografías, conversaciones de chat. Mi esposo no era solo un infiel ocasional, era un mujeriego serial que había estado engañándome prácticamente desde el primer año de matrimonio. Entre los archivos encontré fotos de Valeria. Era efectivamente más joven que yo, rubia platinada como había visto en el teléfono, con curvas exageradas y ropa muy ajustada. Trabajaba como secretaria en una empresa de publicidad del centro de Guadalajara. En las fotos aparecía en hoteles, en restaurantes, elegantes, en lugares que yo reconocía porque Alejandro me había dicho que estaba ahí por trabajo. Pero lo que más me dolió fueron los correos donde Alejandro hablaba mal de mí. Le decía a Valeria que yo era aburrida, que me había vuelto monótona con los años, que ya no era la mujer divertida de la que se había enamorado en la universidad. Esperanza se conformó con ser ama de casa, escribía. Ha perdido la ambición, la pasión. Tú me haces sentir vivo otra vez. Las lágrimas corrían por mis mejillas mientras leía esas crueles palabras. ¿Aburrida? Monótona. Yo había renunciado a mi carrera de contadora para apoyar la suya, para cuidar la casa, para ser la esposa perfecta que él decía querer. Había sacrificado mis sueños para construir los suyos, y así me pagaba. El teléfono de la casa sonó, interrumpiendo mis pensamientos amargos. Era mi hermana Paloma, que vivía en Ciudad de México. ¿Esperanza?
Te noto rara. ¿Todo bien? Su voz sonaba preocupada. Sí, todo perfecto. Mentí automáticamente, secándome las lágrimas. No me engañes. Te conozco desde que naciste. ¿Qué pasa? Mi hermana tenía esa habilidad de leerme el pensamiento a pesar de la distancia. Siempre habíamos sido muy cercanas, y ella había sido la única que desde el principio había tenido dudas sobre Alejandro. Es que descubrí algo sobre Alejandro, admití finalmente. ¿Qué clase de algo? Tiene un amante. Bueno, varias aparentemente. El silencio al otro lado de la línea fue ensordecedor. Luego escuché a Paloma suspirar profundamente. Ay, hermanita, lo siento mucho. ¿Estás segura? Completamente segura. Vi los mensajes, los correos, las fotos, todo. ¿Y qué vas a hacer? Esa era la pregunta del millón. ¿Qué iba a hacer? ¿Confrontarlo directamente? ¿Pedirle el divorcio? ¿Fingir que no sabía nada y seguir viviendo en la mentira? Por ahora me estoy vengando, confesé. ¿Cómo? Le conté toda la historia del tinte verde en el champú. Paloma se rió tanto que casi se ahoga. No puedo creer que hayas hecho eso. Es genial. Pero Esperanza, eso es solo el principio. Tienes que pensar en tu futuro. No puedes quedarte con un hombre que no te respeta. Tenía razón, pero era más fácil decirlo que hacerlo. Alejandro y yo habíamos construido una vida juntos. Teníamos la casa, las cuentas compartidas, el círculo social común. Dejarlo significaba reconstruir mi vida desde cero a los 32 años. Lo sé, Paloma, pero necesito tiempo para pensar. Está bien. Pero prométeme que no vas a permitir que te siga humillando. Mereces algo mejor. Después de colgar, me quedé sentada en el escritorio mirando la pantalla de la laptop. En ese momento, llegó una notificación al correo de Alejandro. Era de Valeria. Mi amor, ¿por qué no contestas mis mensajes? ¿Sigues en pie para almorzar hoy en el hotel? Te extraño. Sin pensarlo 2 veces, abrí la bandeja de salida y escribí una respuesta desde la cuenta de Alejandro. Valeria, necesitamos hablar urgentemente. Ven a mi casa a las 2 de la tarde. Mi esposa no está. Es importante. Incluí nuestra dirección y envié el mensaje. Si Alejandro quería jugar con fuego, yo le iba a dar una fogata completa. A las 12 del mediodía regresó a casa con el cabello todavía verde, aunque un poco menos brillante. Doña Esperanza había logrado atenuarlo ligeramente, pero seguía siendo notoriamente verde. ¿Cómo te fue? Pregunté con falsa preocupación. Fatal. Doña Esperanza dice que va a tomar al menos 2 semanas en quitarse completamente. Mientras tanto tengo que usar gorras o sombreros. Se veía derrotado, humillado. ¿Y el trabajo? Voy a tener que inventar algo. Tal vez una alergia severa que requiere tratamiento médico. Perfecto. Su vanidad herida lo mantenía vulnerable. ¿Tienes hambre? Preparé pozole rojo, le dije mirando el reloj. Era la 1:30. Valeria llegaría en media hora. En un rato. Primero necesito resolver algunos asuntos por teléfono. Se dirigió al estudio con su laptop. Yo me quedé en la cocina, preparando mentalmente lo que le diría a la amante de mi esposo cuando tocara la puerta. La venganza apenas comenzaba. A las 2 en punto exactas, como si fuera suiza y no mexicana, Valeria tocó el timbre de mi casa. El sonido me atravesó como rayo en tormenta de temporal. Alejandro estaba en el estudio, concentrado en sus llamadas de trabajo, tratando de inventar excusas creíbles para su ausencia. No había escuchado el timbre por el ruido del ventilador y su propia voz al teléfono. Me acerqué a la puerta principal con el corazón galopando como caballo desbocado en charrería. A través del cristal esmerilado pude ver la silueta de una mujer alta, delgada, con cabello rubio que brillaba bajo el sol tapatío de las 2 de la tarde. Era ella.
la mujer que había estado destruyendo mi matrimonio durante 6 meses. Respiré profundamente, invoqué la fuerza de todas las mujeres, guerreras de mi familia, desde mi bisabuela, que había luchado en la revolución, hasta mi madre, que había criado 5 hijos sola, y abrí la puerta. Valeria era más bonita en persona de lo que se veía en las fotos. Tendría unos 25 años, con piel bronceada perfecta, labios carnosos pintados de rojo cereza y ojos verdes como esmeraldas de muso. Llevaba un vestido blanco ajustado que marcaba cada curva de su cuerpo, sandalias de tacón alto y un bolso de marca que probablemente costaba más que mi presupuesto mensual para el mercado. «Disculpe», dijo con voz suave y modulada. «¿Está Alejandro? Me dijo que viniera a esta hora». «Sí, está», respondí con una sonrisa que me dolió en los músculos faciales. «Soy Esperanza, su esposa. Pase, por favor». El color se le fue de la cara como agua de tinaja quebrada. Sus ojos verdes se agrandaron tanto que parecían platos de talavera, y por un momento pensé que se iba a desmayar ahí mismo en mi entrada de cantera rosa. Yo creo que hay un malentendido», tartamudeó dando un paso hacia atrás. «Mejor me voy». «No hay ningún malentendido, Valeria», dije, pronunciando su nombre como si fuera veneno. «Pase, tenemos mucho de qué hablar». La tomé del brazo con suavidad pero firmeza y prácticamente la arrastré al interior de la casa. Ella se dejó guiar como borrego al matadero, probablemente en shock por encontrarse cara a cara con la esposa del hombre con quien se acostaba. La llevé directamente a la sala principal, donde teníamos las fotos de nuestra boda colgadas en la pared, junto con imágenes de nuestros viajes y momentos felices de 8 años de matrimonio. Quería que viera todo, que entendiera la magnitud de lo que había estado ayudando a destruir. «Siéntese, por favor», le dije, señalando el sillón de piel que habíamos comprado en Tlaquepaque durante nuestro 2º aniversario. Valeria se sentó en la orilla del cojín, como si estuviera lista para salir corriendo en cualquier momento. «Señora Morales, yo no sabía que», comenzó a decir, pero la interrumpí alzando la mano. «¿No sabía qué? ¿Que Alejandro estaba casado?». Solté una risa amarga que me sorprendió por su frialdad. «Por favor, Valeria, no me insulte con mentiras tan obvias». Me senté frente a ella en el sillón individual, crucé las piernas con elegancia y la estudié como entomólogo examina insecto raro. Era realmente hermosa, no podía negarlo. Tenía esa belleza artificial pero efectiva de las mujeres que saben usar su cuerpo como arma de guerra. «Los mensajes en el teléfono de mi esposo sugieren lo contrario», continué con voz tranquila. «Especialmente ese donde le preguntas cuándo va a dejarme. Eso implica que sabías perfectamente que existía una esposa a la que dejar». Valeria comenzó a llorar. No eran lágrimas elegantes de telenovela, sino llanto feo y desesperado que le corrió el rímel por las mejillas. Sus hombros temblaron mientras sollozaba como Magdalena en procesión de Semana Santa. «Lo siento mucho», gimió entre lágrimas. «No quería que pasara esto. Alejandro me dijo que usted y él ya no se llevaban bien, que estaban prácticamente separados, que solo seguían juntos por las apariencias». «¿Y usted le creyó?», pregunté, aunque ya conocía la respuesta. Los hombres infieles siempre usaban la misma historia: la esposa que no los entendía, el matrimonio muerto, la separación inminente que nunca llegaba. «Él fue muy convincente», susurró Valeria. «Me dijo que usted era fría, que ya no había amor entre ustedes, que se iba a divorciar en cuanto arreglara algunos asuntos legales». Cada palabra era puñalada en el pecho. No solo Alejandro me había sido infiel, sino que había destruido mi reputación ante su amante. Me había pintado como una mujer sin corazón para justificar su traición. ¿Y qué hay de las otras?
Pregunté súbitamente. ¿Cuáles otras? Valeria levantó la vista, confundida. Las otras mujeres. He visto los correos de mi esposo. Usted no es la primera ni será la última. El shock en su rostro fue genuino. Aparentemente, Valeria creía que era especial, que era la única que había logrado conquistar el corazón del pobre Alejandro atrapado en un matrimonio infeliz. ¿Otras mujeres? Repitió con voz quebrada. Durante años, docenas de ellas, secretarias, clientas, meseras, vendedoras. Mi esposo es un coleccionista, señorita, y usted es simplemente su pieza más reciente. Las lágrimas de Valeria se intensificaron. Se veía tan joven, tan ingenua a pesar de su apariencia sofisticada. Por un momento sentí lástima por ella. También era víctima de las mentiras de Alejandro, aunque de manera diferente que yo. Él me dijo que me amaba, susurró. Me prometió que íbamos a estar juntos, que íbamos a tener una familia. ¿Una familia? La sorpresa fue genuina en mi voz. ¿Alejandro le prometió hijos? Valeria sintió mientras se secaba las lágrimas con el dorso de la mano, corriendo aún más el maquillaje. Dijo que usted no podía tener hijos, que era su gran tristeza en la vida, que conmigo podría cumplir su sueño de ser padre. Esta mentira me dolió más que todas las anteriores juntas. Alejandro sabía perfectamente por qué no habíamos tenido hijos. Habíamos intentado durante los primeros años de matrimonio, pero después de varios estudios médicos, descubrimos que él tenía problemas de fertilidad. Su conteo de espermatozoides era demasiado bajo para lograr un embarazo natural. Los tratamientos eran costosos y no había garantías de éxito. Alejandro había quedado devastado por el diagnóstico. Su masculinidad se había visto herida por la incapacidad de procrear. Durante meses había estado deprimido, rechazando cualquier sugerencia de tratamientos o adopción. Finalmente, había dicho que prefería que fuéramos solo nosotros dos, que así podríamos viajar más y disfrutar nuestra libertad. Y ahora resulta que le había dicho a su amante que la infértil era yo, Valeria, dije con voz más suave. Alejandro no puede tener hijos. El problema de infertilidad es suyo, no mío. Los exámenes médicos están en el archivo del estudio si quiere verlos. La expresión de Valeria cambió de dolor a confusión y luego a una mezcla de ira y desilusión que reconocí perfectamente porque la había sentido yo misma. ¿Me está mintiendo?, preguntó. No tengo razones para mentirle. Usted y yo somos víctimas del mismo hombre. La diferencia es que yo he sido víctima durante 8 años y usted solo durante 6 meses. En ese momento, escuchamos pasos en el pasillo. Alejandro venía hacia la sala, probablemente buscándome para decirme algo sobre sus llamadas de trabajo. Sus pasos se detuvieron abruptamente cuando nos vio a las dos sentadas frente a frente. ¿Qué carajo está pasando aquí?, rugió, y su voz resonó en toda la casa como trueno en tormenta de agosto. Valeria y yo lo miramos al mismo tiempo. Ahí estaba, con su ridículo cabello verde asomándose por debajo de la gorra de los Chivas, con expresión de pánico absoluto en el rostro. Se veía patético y pequeño, no como el hombre seguro y seductor que ambas habíamos conocido. «Hola, mi amor», le dije con dulzura venenosa. «Valeria vino a visitarte como acordaron. Le estaba explicando algunas cosas sobre nuestro matrimonio». «Alejandro», dijo Valeria, poniéndose de pie con las piernas temblorosas. ¿Es cierto que no puedes tener hijos? El silencio que siguió fue tan denso que se podría haber cortado con machete. Alejandro nos miró a las dos como venado encandilado por los faros de un tráiler en la carretera a Tepic. Yo puedo explicar todo, tartamudeó. No hay nada que explicar, dije, levantándome también. Valeria ya sabe la verdad.
sobre las otras mujeres, sobre los hijos que nunca podrá darle, sobre todas las mentiras que le ha estado contando. Valeria se dirigió hacia la puerta con pasos decididos, pero se detuvo frente a Alejandro. «Eres un monstruo», le dijo con voz helada. «Un mentiroso patético. Espero que disfrutes tu cabello verde, porque es lo menos que mereces». Y salió de la casa dando un portazo que hizo vibrar los cristales de las ventanas. Alejandro y yo nos quedamos solos, mirándonos frente a frente como gladiadores. En el Coliseo romano, la verdadera batalla apenas comenzaba. El silencio, después del portazo de Valeria, fue más ensordecedor que los cohetes en las fiestas de la Virgen de Zapopan. Alejandro se quedó parado en medio de la sala como estatua de sal, con su gorra ridícula y mechones verdes asomándose por los lados, mirándome con una mezcla de terror y culpabilidad que habría sido cómica si no hubiera sido tan patética. «Esperanza, yo puedo explicarte todo», dijo finalmente, con la voz quebrada como cristal de tlaquepaque mal cocido. «¿Explicarme qué exactamente?», respondí cruzándome de brazos y plantándome firme como volcán de Colima. «¿Explicarme las mentiras? ¿Los 6 meses de engaños con Valeria? ¿O tal vez las docenas de otras mujeres que he descubierto en tu computadora?» Su rostro palideció hasta volverse del color de las tortillas de harina. Se quitó la gorra nerviosamente, revelando completamente el desastre verde de su cabello, y comenzó a retorcerla entre sus manos como rosario en manos de beata desesperada. «¿Has estado revisando mi computadora?», preguntó, como si esa fuera la mayor traición en esta situación. «Claro que la revisé», exploté, sintiendo como 8 años de frustración reprimida salían como lava de volcán en erupción. «Es mi casa también. Es mi matrimonio el que has estado destruyendo con tus aventuras». Alejandro se dejó caer en el sillón donde momentos antes había estado sentada su amante, hundió la cabeza entre las manos y comenzó a llorar. No era llanto de hombre arrepentido, sino llanto de niño que había sido descubierto robando dulces en la tienda de doña Carmen. «Lo siento mucho, Esperanza. No quería que te enteraras así». «¿No querías que me enterara así?». Mi voz subió una octava, como grito de vendedora en el mercado San Juan de Dios. «Entonces, ¿cuándo querías que me enterara, Alejandro? Cuando cumpliríamos 50 años de casados, cuando fuera demasiado vieja para rehacer mi vida». «No, yo iba a terminar con Valeria. Las otras ya habían terminado hace tiempo. Era solo que necesitaba sentirme vivo otra vez». «¿Sentirte vivo?». Me reí con amargura que me sorprendió a mí misma. ¿Y yo qué era entonces? ¿Tu cadáver personal? ¿Tu recordatorio diario de la muerte? Alejandro levantó la cabeza y me miró con ojos rojos e hinchados. Su cabello verde se veía aún más ridículo con las lágrimas corriendo por su rostro. «Tú no entiendes, Esperanza. El matrimonio, nosotros, ya no éramos como al principio. Todo se había vuelto rutina. Levantarse, desayunar, trabajar, cenar, dormir y repetir. No había pasión, no había sorpresas. ¿Y cuya culpa era eso?». Le grité, acercándome a él como tigresa protegiendo a sus cachorros. Yo propuse 1000 veces que fuéramos a terapia de pareja, que tomáramos clases de baile, que viajáramos más. Pero siempre tenías trabajo, siempre tenías juntas, siempre tenías algo más importante que nuestro matrimonio. Era por nosotros. Todo lo que hacía era por nosotros, para mantener esta casa, para darte la vida que merecías. La vida que yo merecía no incluía un esposo infiel. Las lágrimas comenzaron a correr por mis mejillas, pero esta vez no eran lágrimas de dolor, sino de pura ira. La vida que yo merecía era con un hombre que me respetara, que me valorara, que no me traicionara cada vez que se le antojara.
Alejandro se puso de pie y trató de acercarse a mí, pero yo retrocedí como si fuera víbora venenosa. Esperanza, mi amor, podemos arreglar esto. Podemos ir a terapia, como siempre quisiste. ¿Puedo cambiar? ¿Puedes cambiar? Mi risa sonó histérica hasta para mis propios oídos. Alejandro, me has estado engañando durante años. Años, no es un error, es un patrón. Es quien eres. No es cierto. Yo te amo. Siempre te he amado. Si me amaras, no me habrías humillado de esta manera. Tomé una de las fotos de nuestra boda que estaba sobre la mesa de centro y se la arrojé. El marco se estrelló contra su pecho y cayó al suelo, el cristal haciéndose pedazos como mi corazón. Si me amaras, ¿no le habrías dicho a esa mujer que yo era fría y aburrida? Eso no era verdad, solo era lo que tenía que decir ¿para qué? ¿Para acostarte con ella? ¿Para hacer que se sintiera especial destruyendo mi matrimonio? Tomé otra foto de nuestro viaje a Puerto Vallarta y también se la aventé. ¿Y lo de los hijos? ¿Cómo pudiste mentirle sobre eso? Alejandro se agachó a recoger los pedazos de cristal, como si pudiera reparar el daño, juntando los fragmentos. Esperanza, por favor, cálmate. Los vecinos van a escuchar, que escuchen, grité a todo pulmón. Que se entere todo el barrio de qué clase de hombre eres. Que sepan que Alejandro Morales es un mentiroso y un engañabobos. Como si hubiera invocado a los espíritus, en ese momento tocaron la puerta. Era doña Remedios, nuestra vecina de 80 años, que había venido a investigar el escándalo. «Todo bien, mijita», gritó desde afuera. «Se escuchan gritos». «Todo perfecto, doña Remedios», le respondí gritando hacia la puerta. «Solo me estoy enterando de que mi esposo es un cabrón infiel». Alejandro se puso rojo como chile piquín maduro. Esperanza. ¿Qué van a pensar los vecinos? Me vale madre lo que piensen los vecinos. Era la primera vez en mi vida que decía una grosería, y se sintió liberador como quitarse zapatos apretados después de una boda larga. ¿Ahora te preocupas por las apariencias? ¿Dónde estaba esa preocupación cuando te revolcabas con medio Guadalajara? Alejandro se acercó nuevamente y esta vez logró tomarme de los brazos antes de que pudiera alejarme. Esperanza, mi amor, mi vida, perdóname. Fue una locura temporal. Puedo cambiar, te lo juro por la Virgen de Guadalupe. Iremos a terapia, haré lo que sea necesario. Lo miré directamente a los ojos, esos ojos cafés que me habían enamorado en la universidad, que me habían prometido amor eterno en el altar de la catedral, que me habían mentido durante años. ¿Sabes qué es lo más triste de todo esto, Alejandro? Le dije con voz tranquila que me sorprendió después de tanto grito, que podrías haber tenido todo lo que buscabas conmigo, la pasión, la aventura, la sorpresa, pero preferiste buscarlo en la cama de otras mujeres. ¿Todavía podemos tenerlo? No. La palabra salió firme y definitiva como sentencia judicial. Ya no. Me zafé de su agarre y caminé hacia el escritorio donde guardábamos los papeles importantes. Saqué mi acta de nacimiento, mi título universitario, mis documentos personales. ¿Qué estás haciendo?, preguntó Alejandro con voz de pánico. Me voy a casa de mi hermana Paloma a Ciudad de México. Mientras estoy fuera, quiero que saques todas tus cosas de esta casa. No puedes echarme. Es mi casa también. Está a nombre de los dos, es cierto. Pero yo me quedo con ella. Tú puedes quedarte con tu preciosa amante. Oh, espera, ella ya se fue. Tendrás que buscar otra. Esperanza, por favor, no hagas esto. Somos una familia. ¿Una familia? Me volteé hacia él con una sonrisa que me dolió en el alma. Las familias se basan en la confianza, Alejandro, en el respeto, en la lealtad. Nosotros solo éramos dos extraños viviendo en la misma casa. Tomé mi bolsa y me dirigí hacia la puerta. Alejandro me siguió como perro faldero, suplicando, prometiendo, llorando.
Dale tiempo a nuestro matrimonio. 8 años no pueden terminar así. Me detuve en el umbral de la puerta y lo miré una última vez. Su cabello verde, su rostro hinchado por las lágrimas, su expresión desesperada. Se veía tan pequeño, tan patético. 8 años no terminaron hoy, Alejandro. Terminaron la primera vez que te acostaste with otra mujer. Yo apenas me estoy enterando. Salí de la casa cerrando la puerta suavemente detrás de mí, no con un portazo dramático como Valeria, sino con la firmeza silenciosa de una mujer que había tomado la decisión más difícil de su vida. Detrás de la puerta escuché a Alejandro gritando mi nombre, golpeando la madera, suplicando que regresara, pero ya era demasiado tarde. Caminé por las calles de mi barrio, respirando el aire fresco de la tarde tapatía, sintiendo por primera vez en años que podía respirar profundamente. La venganza del cabello verde había sido solo el principio. Ahora comenzaba mi verdadera libertad. 6 meses después del día del cabello verde, estaba sentada en la terraza del departamento que había rentado en la colonia Roma Norte de Ciudad de México, tomando café de olla mientras veía el atardecer pintarse de naranja y rosa sobre los edificios Art Deco. Mi hermana Paloma había tenido razón cuando me dijo que cambiar de ciudad me ayudaría a sanar. Lejos de Guadalajara, lejos de los recuerdos, lejos de Alejandro, había podido encontrarme a mí misma otra vez. El proceso de divorcio había sido más fácil de lo que esperaba. Alejandro, sorprendentemente, no había puesto resistencia, tal vez porque sabía que no tenía defensa posible, o tal vez porque, finalmente, había entendido la magnitud del daño que había causado. Me había quedado con la casa de Guadalajara, que había decidido vender para cerrar completamente ese capítulo de mi vida. Mi celular sonó, interrumpiendo mis pensamientos. Era mi abogada, licenciada Fernández, una mujer mayor con voz firme como roca de cantera. Esperanza, tengo noticias. Los papeles del divorcio están listos. Oficialmente eres una mujer libre. Gracias, licenciada, respondí, sintiendo una mezcla extraña de alivio y melancolía. ¿Y la venta de la casa? También está casi lista. Los compradores están muy interesados. Con el dinero podrás comprar algo aquí en la capital y te sobrará para el negocio que me comentaste. El negocio. Mi nuevo proyecto. Durante estos meses de sanación, había redescubierto mi pasión por la contabilidad y había decidido abrir un despacho especializado en asesoría financiera para mujeres divorciadas. Había tantas mujeres como yo que después de años de matrimonio se encontraban perdidas en el mundo financiero sin saber cómo manejar su dinero, cómo invertir, cómo planear su futuro económico. Perfecto. ¿Y tiene noticias de Alejandro? Hubo una pausa al otro lado de la línea. Bueno, esto es extraoficial, pero mi contacto en Guadalajara me contó que no le está yendo muy bien. Perdió su trabajo en la empresa de tequila. Aparentemente llegó a una junta importante con clientes estadounidenses con el cabello todavía un poco verde y el licenciado Herrera lo despidió en el acto. No pude evitar sonreír. El tinte había durado más de lo que esperaba, y las consecuencias profesionales habían sido devastadoras para alguien tan vanidoso como Alejandro. ¿Y Valeria? Ah, esa historia es interesante. Aparentemente ella también lo dejó después de descubrir más mentiras. Se enteró de que Alejandro le había dicho a otras mujeres las mismas promesas que a ella. La muchacha está bien, por cierto. Incluso le mandó una carta de agradecimiento por haberle abierto los ojos. Después de colgar, me quedé pensando en cómo había cambiado mi vida en tan poco tiempo. 6 meses atrás era Esperanza Morales de Herrera, esposa sumisa y engañada. Ahora era simplemente Esperanza Morales,
Mujer independiente, empresaria en ciernes, dueña de su propio destino. Mi hermana Paloma llegó poco después, cargando bolsas del mercado de Medellín. ¿Cómo estuvo tu día, hermana emprendedora? Me preguntó con esa sonrisa que tanto había extrañado durante mis años en Guadalajara. Oficialmente divorciada, anuncié, levantando mi taza de café como si fuera copa de champán. Por fin. Paloma dejó las bolsas y me abrazó fuerte. ¿Cómo te sientes? Libre, respondí, y por primera vez en meses la palabra se sintió completamente verdadera. Libre y aterrada y emocionada todo al mismo tiempo. Es normal. Reinventar tu vida a los 32 no es fácil, pero mírate. En 6 meses has logrado más cosas que en 8 años de matrimonio. Era cierto. Había terminado un curso de actualización contable. Había hecho networking con otras mujeres empresarias. Había diseñado el plan de negocio para mi despacho. Había aprendido a manejar por las calles caóticas del Distrito Federal. Había descubierto restaurantes nuevos. Había hecho amigas nuevas. ¿Sabes qué es lo más extraño? Le dije a Paloma mientras ella empezaba a preparar la cena. Ya casi no pienso en él. Al principio me despertaba por las noches recordando cosas, sintiendo ira o tristeza. Pero ahora es como si esa parte de mi vida hubiera sido un sueño. Un mal sueño. Eso se llama sanación, hermanita. Y lo lograste porque fuiste valiente. ¿Valiente? Me reí. Yo no me siento valiente. Me siento como si hubiera estado dormida durante 8 años y apenas estuviera despertando. Exactamente. Despertar requiere valor. Romper con lo conocido requiere valor. Y vengarte con el champú también requirió valor. Ah, la venganza del champú. Se había vuelto una leyenda entre nuestras amigas y conocidas. Paloma la había contado en reuniones sociales, y cada vez que la historia se repetía, las mujeres reían y aplaudían como si fuera hazaña épica. Algunas incluso me habían confesado que se habían inspirado en mi historia para confrontar sus propios problemas matrimoniales. ¿Crees que hice bien? Le pregunté a mi hermana. A veces pienso que fui muy cruel. ¿Cruel? Paloma dejó de picar cebolla y me miró con incredulidad. Esperanza, ese hombre te engañó durante años, destruyó tu autoestima, te hizo sentir que eras aburrida y sin valor, te mintió sobre cosas tan importantes como tener hijos. Teñirle el cabello de verde fue lo menos cruel que pudiste haber hecho. Tenía razón. En perspectiva, mi venganza había sido casi inocente comparada con el daño emocional que Alejandro me había causado. Esa noche, mientras cenábamos pozole verde, que Paloma había preparado con la receta de nuestra abuela, mi celular sonó. Era un número de Guadalajara que no reconocía. Bueno, ¿Esperanza? La voz era femenina, joven, nerviosa. Sí, ¿quién habla? Soy Valeria. Valeria Núñez. No sé si me recuerda. Por supuesto que la recuerdo, respondí, sorprendida de escuchar de ella después de tantos meses. Espero que no le moleste que la llame. Conseguí su número con la licenciada Fernández. Quería agradecerle. ¿Agradecerme? Sí, por abrirme los ojos, por tratarme con dignidad cuando podría haberme odiado, por salvarme de seguir siendo la tonta de Alejandro. Me levanté de la mesa y salí a la terraza para tener privacidad. La Ciudad de México se extendía infinita bajo las estrellas, llena de posibilidades y nuevos comienzos. ¿Cómo está usted?, le pregunté. Bien, muy bien, de hecho. Renuncié a mi trabajo en Guadalajara y me vine a Monterrey. Estoy estudiando una maestría en administración. Decidí que ya era hora de enfocarme en mí misma en lugar de en hombres casados que me mentían. Me da mucho gusto escuchar eso. ¿Y usted? ¿Cómo está? ¿Se divorció?
Sí, hoy se hicieron oficiales los papeles. Y estoy bien. Mejor que bien. Estoy renaciendo. Me alegra tanto escuchar eso. Usted sabe, después de ese día en su casa, yo seguí investigando sobre Alejandro. Descubrí que había al menos 5 mujeres más solo en los últimos 2 años. 5 más. No me sorprendía, pero aún dolía un poco saber que mi matrimonio había sido una mentira aún mayor de lo que imaginaba. Todas eran jóvenes, continuó Valeria. Todas creían que eran especiales. Él tenía un patrón. Les decía que su esposa no lo entendía, que se iba a divorciar, que con ellas podría ser feliz. Siempre las mismas mentiras. ¿Y están bien todas ellas? Sí, de hecho nos hemos estado comunicando. Hay una especie de hermandad extraña entre nosotras. Todas aprendimos algo valioso, que nunca debemos permitir que un hombre nos haga sentir que somos la excepción a su patrón de comportamiento. Después de colgar con Valeria, me quedé en la terraza pensando en los giros extraños que da la vida. 6 meses atrás habría querido estrangular a esa mujer. Ahora sentía una conexión extraña con ella, una solidaridad femenina que trascendía las circunstancias que nos habían unido. Al día siguiente era sábado y tenía una cita importante. Había quedado de ver a Roberto, un arquitecto divorciado de 40 años que había conocido en una conferencia sobre emprendimiento. Era nuestra tercera cita y por primera vez en mucho tiempo me sentía genuinamente interesada en conocer a alguien. Roberto era diferente a Alejandro en todo sentido. Donde Alejandro era vanidoso, Roberto era sencillo. Donde Alejandro era manipulador, Roberto era directo. Donde Alejandro había mentido, Roberto era transparente sobre su pasado, su divorcio, sus errores. ¿Estás segura de que estás lista para esto? Me había preguntado Paloma la noche anterior. No lo sé, había respondido honestamente. Pero creo que estar lista al 100% es imposible. A veces hay que saltar y construir las alas en el camino. Mientras me arreglaba para la cita, me miré en el espejo del baño. La mujer que me devolvía la mirada era diferente a la que había sido 6 meses atrás. Tenía el cabello más corto, un corte moderno que me hacía ver más joven y segura. Había bajado de peso por el estrés inicial, pero ahora tenía una apariencia saludable y radiante. Mis ojos brillaban con una luz que había estado ausente durante años. Pero lo más importante no era físico, era la postura, la manera de sostener la cabeza en alto, la sonrisa que venía del interior. Era la confianza de una mujer que había tocado fondo y había decidido reconstruirse desde cero. Salí del departamento sintiendo mariposas en el estómago, pero eran mariposas de emoción, no de miedo. Roberto me esperaba en la cafetería de un museo en Polanco, con su sonrisa sincera y su manera de mirarme como si realmente me viera. «Te ves radiante», me dijo cuando llegué. «Me siento radiante», respondí, y era completamente cierto. Mientras caminábamos por las salas del museo, hablando de arte y de vida y de planes futuros, pensé en el camino extraño que me había llevado hasta ahí. Había comenzado con un tinte verde en un champú, una venganza pequeña que había desatado una avalancha de cambios. Alejandro probablemente seguía en Guadalajara, lidiando con las consecuencias de sus acciones, buscando trabajo, tratando de reconstruir su reputación. Yo estaba en Ciudad de México, construyendo una vida nueva, planificando un negocio, conociendo a un hombre bueno. La venganza me había dado satisfacción momentánea, pero la libertad me había dado algo mucho más valioso, la oportunidad de ser quien realmente era, sin las limitaciones de un matrimonio tóxico. Esa noche, de regreso en mi departamento, escribí en mi diario: «Hoy oficialmente terminé de ser la esposa de Alejandro
y comencé a ser completamente Esperanza. La venganza fue dulce, pero la libertad es infinitamente más dulce. Mi cabello nunca fue verde, pero mi vida sí se transformó por completo. Cerré el diario y sonreí hacia las luces de la ciudad. El final de mi matrimonio había sido también el principio de mi verdadera vida. Y apenas estaba comenzando.